Comenzó hoy legalmente el periodo de precampañas, que en realidad inició para todos los partidos mucho antes, pero hoy todos se encuentran empantanados en las decisiones sobre las candidaturas a gobernador o gobernadora en las 9 entidades que estarán en disputa para este 2024. Mire usted, en Morena la situación es particularmente delicada porque se cruzan desde las encuestas hasta la cuestión de género, pero sobre todo la disputa es por los intereses individuales y de grupo que coexisten en ese partido. En prácticamente todos los estados, comenzando por la Ciudad de México, hay una lluvia de golpes bajos, presiones, amenazas de ruptura. Y en realidad lo que está en juego es la capacidad de mando real, el margen de mando real que tiene y que tendrá la candidata, la aspirante Claudia Sheinbaum. Y dentro de esto, la distribución de poder en Morena entre sus distintas corrientes y personajes, incluyendo, por supuesto, el presidente López Obrador. Iniciaron formalmente las precampañas rumbo a las elecciones de 2024 en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Sin embargo, tanto el Frente Amplio por México como Morena postergaron el arranque debido a las tensiones internas para definir a sus candidatos. No tiene consecuencia jurídica que no estemos arrancando el día de hoy. Nosotros no hemos decidido a nuestros precandidatos y precandidatas. Lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre y en ese momento vamos a registrar a estos perfiles para que inicien su precampaña. En el caso del partido en el poder, en prácticamente todos los estados que están en juego para 2024, incluyendo la Ciudad de México, hay una pelea interna que está cargada de presiones e incluso amenazas de ruptura en el propio partido y coaliciones, como ocurrió la semana pasada con el secretario general del Partido Verde, Jesús Sesma, quien advirtió que si Omar García Harfuch no era el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la alianza con Morena corría peligro. Horas más tarde reculó y refrendó su apoyo al proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum y la 4T. La aspirante a la candidatura de Morena a la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una encuesta donde señala que existe un empate técnico en el primer lugar con Omar García Harfuch. Aquí vamos a salir todos unidos y vamos a respetar el resultado de Morena. En esta lucha interna, la semana pasada se difundió un mensaje de voz que se atribuyó al jefe de gobierno Martí Batres. En el audio, supuestamente enviado por Batres, se escucha que tienen solo 2 semanas para bajar a Omar García Harfuch y crecer a Clara Brugada para que sea la candidata. De inmediato, el jefe de gobierno negó la autoría del audio y aseguró que fue producido con inteligencia artificial. Incluso demostró en su conferencia cómo se puede clonar una voz y crear un mensaje falso. Para especialistas, además de las candidaturas, lo que está en juego en Morena es la capacidad de organización y en la distribución de poder entre las distintas corrientes y personajes. En el caso del Frente Amplio por México, la coalición en la Ciudad de México apenas se alcanzó su registro, ya que una hora antes del vencimiento del plazo, tanto Acción Nacional como el PRI y el PRD no llegaban a un acuerdo sobre el proceso para definir su candidatura. En el caso de Movimiento Ciudadano, sus precampañas serán simuladas, ya que solo cuenta con precandidatos únicos para las contiendas en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Hablamos de Salomón Chertorivsky, Pablo Lemus y Vida Gómez, respectivamente. Uno de los problemas y presiones internas que enfrentan los partidos y coaliciones es el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral en materia de paridad de género, regla que los obliga a postular a 5 mujeres en las 9 entidades que elegirán gubernaturas. En este periodo de precampañas, los actos de propaganda deberán ser dirigidos a militantes y simpatizantes pertenecientes a cada partido político que contribuyan en la definición del candidato al cargo de representación popular en disputa. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire, lo de la situación de Morena es mucho más complejo de lo que se dice. El tema real es espacios de poder de la candidata Claudia Sheinbaum, las decisiones que tome Claudia Sheinbaum. Ella ha dicho que no tiene candidatos, obviamente habrá que ver qué es lo que sale el 10 de noviembre, pero si nos vamos a las encuestas, lo que dice la señora Clara Brugada no es cierto, o lo que dicen otros precandidatos no es cierto. Los números de las encuestas, de los poll de poll, son muy claros. Por ejemplo, esta es una encuesta de encuestas.
La diferencia que tiene García Harfuch con Clara Brugada, con Santiago Taboada, Lía Limón, Adrián Rubalcaba es muy amplia en las encuestas. Incluso en el Frente Amplio, entre los tres aspirantes, Santiago, Lía, de Adrián, ahí se podría dar una competencia porque están prácticamente igualados, cualquiera de los tres podría ser. Pero si nos vamos a las encuestas, la diferencia de García Harfuch es muy amplia. Hoy hay una encuesta muy importante que muestra que no solamente entre militantes de Morena, sino en población en general, en los dos casos tiene una diferencia de hasta 2 dígitos García Harfuch. Si a eso nos vamos, si la decisión es otra, es una decisión política. Eso es la Ciudad de México. Por ejemplo, en otros ámbitos, en Puebla, que es otra elección muy disputada, está Alejandro Armenta con una diferencia también relativamente importante a su favor, pero luego están Julio Huerta, Ignacio Mier, que están en una lucha terrible con Alejandro Armenta y eso que son primos, y Olivia Salomón, que dicen que teniendo menos preferencia, dicen que podría ser la que entrara como candidata si se caen Armenta, Mier, Huerta. El tema para Morena es que Eduardo Rivera, un buen candidato que tiene el PAN, partiría prácticamente empatado con Olivia Salomón. En el caso otro estado, en el caso de Veracruz, muy ampliamente está Rocío Nale por delante. Habrá que ver qué hacen los partidos de oposición, pero creo que esa es una elección que ya está decidida. En Jalisco es uno de los estados donde tiene mayores posibilidades. Pablo Lemus es candidato de Unidad de Movimiento Ciudadano, tiene una enorme ventaja. Luego están los candidatos de Morena, pero no se ve que ninguno de ellos le pueda disputar realmente esa posición a Pablo Lemus. Habrá que ver cómo vienen después la campaña. Algo similar ocurre en Yucatán. En Yucatán, pero con menos diferencia, están entre Renán Barrera y Joaquín Díaz. Hay Renán Barrera, que pidió hoy licencia allá en Mérida, contra Joaquín Díaz. Están en una elección que todo mundo asegura que tendría asegurado el Frente Amplio. Habrá que ver cómo evolucionan estas posiciones, pero Renán Barrera ahí lleva mano y Joaquín Díaz seguramente será el candidato, aunque está Verónica Camino por una cuestión de género, podría haber ahí movimientos, pero será muy difícil. En Guanajuato es uno de los estados que el PAN tiene mucha ventaja con Livia García, está Ricardo Schiff, Antares Vázquez, es uno de los estados donde podría haber en Morena candidatura de mujer, pero el PAN lleva, a pesar de la situación de seguridad de Guanajuato, mucha ventaja. Un estado muy complicado también es el estado de Morelos. En Morelos, Rabindranath Salazar tiene ventaja, pero se dice que podría ser otro de los estados donde fuera mujer y podría ser Margarita González. El PAN tiene 2 candidatos, tiene a José Luis Uriostegui y Lucía Mesa, que es de Morena, pero la descalificaron y si iría Lucía Mesa, podría ser la candidata del Frente. Habrá que ver qué es lo que sucede. En Tabasco, Javier May, el ex director de Fonatur, tiene una ventaja muy amplia sobre todos los otros aspirantes, a pesar de que claramente es un adversario de Adán Augusto López, el ex gobernador con licencia y ex secretario de Gobernación. En Chiapas es otro de los estados donde la lucha está desatada. Sacil de León está arriba en las encuestas, a pesar de lo que dice Lalo Ramírez, Eduardo Ramírez, está Luis Armando Melgar, Patricia Armendáriz, otros candidatos. Todo parece indicar que es una lucha entre Sacil y Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez ha amenazado, dicen, con irse de Morena y participar por el Verde o por otro partido si no le dan la candidatura. Habrá que ver qué es lo que sucede. Así es como están los partidos llegando a este 10 de noviembre. Este 10 de noviembre es clave porque además de definir candidaturas, también tendrá que definir, se dice durante esta semana, qué va a hacer Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque el 12, el domingo, Movimiento Ciudadano dijo que anunciará
quiénes serán su aspirante o sus aspirantes a la presidencia de la República. Bueno, suenan tiempos complejos, tiempos complicados, y como vimos ahora claramente con los números que hay, este Pulse MX es la encuesta de encuestas, son todas las encuestas que hay y de ahí se promedia. Entonces, bueno, básicamente es todas las encuestas que hay promediadas. Y bueno, no se ve nada fácil ni nada seguro para casi ninguno de los candidatos, así que habrá que ver cómo se van dando estos días y hay que estar muy atentos, porque además, cuando este 10 de noviembre Mario Delgado, el presidente de Morena, dé a conocer quiénes quedaron de candidatas o candidatos, el presidente López Obrador muy oportunamente comenzará una serie de giras dentro y fuera del país, probablemente para no estar aquí con todo el golpeteo, que lo tendrá fuera toda la siguiente semana. Sí, se va inmediatamente después, se va a la cumbre Asia-Pacífico en San Francisco. El cambio de fecha que anunció Dante Delgado para anunciar candidaturas del 30 de octubre al 10 de noviembre tenía 3 objetivos. Primero, dar más tiempo a una negociación interna que quién sabe cuánto ha avanzado, para evitar desbandadas también o salidas antes de que se aprobara el presupuesto. Por eso el presupuesto se va a aprobar hoy, aunque había posibilidades hasta el 15 de noviembre de hacerlo. Y tercero, como decía Viviana, hacer coincidir esta fecha con las giras que tendrán el presidente fuera, para no tener que involucrarse o ser involucrado directamente en el debate posterior a los anuncios, Viviana. Bueno, y también se mueven las cosas en Movimiento Ciudadano. Esta semana tienen que decidir, sobre todo Marcelo Ebrard, si entra o no a la lucha por la candidatura presidencial por ese partido, mientras que el gobernador Samuel García ya lo hizo, ya dejó el gobierno de Nuevo León a 2 años de asumirlo, cuando su compromiso, y lo dijo el día que asumió la gubernatura, era que se iba a quedar los 6 años frente a ese estado. No hay ninguna prisa. Quiero ser el mejor gobernador de Nuevo León. Entonces, yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León lo voy a cumplir. Voy a estar 6 años completo. Es Nuevo León, la entidad que Samuel García aseguró gobernaría hasta 2027, cuando termina oficialmente su mandato. ¡Ay, ajá! Pero hoy, esa promesa quedó en el pasado y el mandatario estatal tiene la mira puesta en la silla presidencial. Como ya obtuvo licencia del Congreso para ausentarse por 6 meses, Samuel planteó la posibilidad de arrancar su precampaña en Guadalajara, Jalisco, el próximo lunes 20 de noviembre. Así que voy a hablar con el dirigente de Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemus, para desde aquí, desde esta tierra tapatía, orgullo mexicano, empezar la precampaña del proyecto joven y nuevo que va a ganar. Incluso respondió a la pregunta de si será el único candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Va solo? ¿Va solo, Samuel? Parece que sí. Solo, solito. Samuel García destapó oficialmente este fin de semana su intención por buscar la presidencia. Para ello prometió trabajar para que lo que han logrado en el estado lo puedan replicar en todo México. Ya no, hijo. No te creo. Desde el lunes 23 de octubre solicitó licencia al Congreso local para poder competir dentro de Movimiento Ciudadano y buscar esa candidatura presidencial. Después de 24 horas, el Congreso le respondió que sí, pero su lugar estará ocupado por Arturo Salinas Garza, mientras que Samuel se ausenta por 6 meses. El interinato del presidente del Poder Judicial de Nuevo León será del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del próximo año, fecha en que García Sepúlveda será separado del cargo. Este acto fue calificado como un circo para Samuel, debido a que rechazó la designación, porque en su carta para solicitar licencia ordenó que se quedara una persona cercana a él. Pero esto no puede ser como pide el gobernador, debido a que la nueva Constitución nuevo-leonesa le da facultades al Congreso para designar al mandatario estatal interino en caso de que el gobernador se ausente por más de 30 días. Esas leyes son las mismas que Samuel impulsó. Se buscaba en su momento que Jaime Rodríguez Calderón no pudiera ir por la presidencia sin terminar su mandato en Nuevo León. Bueno, la verdad hay demasiadas incongruencias en todo el discurso de Samuel García. Una cosa es la juventud, otra es la incongruencia. Y hay incongruencias graves y formas de ver las cosas que son muy delicadas. No se puede prometer
como tema central de campaña que se va a quedar 6 años y a los 2 años irse. No se puede hacer votar una constitución que impida que quien deje el cargo imponga de alguna forma a quien se quede de interino y después reclamarlo. A ver qué es lo que sucede. Todo esto, además, todos estos procesos no están exentos de violencia. Uno de los más cercanos colaboradores de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, que competirá, hoy tuvo licencia finalmente por 15 días, Lía Limón competirá por el Frente Amplio, por la candidatura a la ciudad, sufrió un atentado directo el viernes pasado, en un ataque directo, no fue un intento de robo, nada de eso, ahí hay videos. Su colaborador se encuentra muy grave, ha perdido un ojo, puede ser que está en una situación particularmente delicada. Juan Pablo Izquierdo Medina, colaborador cercano de la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, fue víctima de un atentado la noche del viernes 3 de noviembre. Con profundo dolor y coraje les comparto que ayer por la noche Juan Pablo Izquierdo Medina, un colaborador de la alcaldía muy cercano a mí, fue víctima de un atentado que intentó quitarle la vida y que hoy lo tiene en riesgo. Juan Pablo estaba en su camioneta afuera de su casa cuando un sujeto se le acercó y le disparó en el rostro. Debido a las lesiones por el impacto, perdió la visión del ojo izquierdo. La alcaldesa reprochó lo que consideró nulos avances en la investigación. Absolutamente nada. Recibí una llamada ayer de ellos, donde lo único que me dijeron es lo que yo ya sabía. Información que no sé si no han profundizado, ya es que son lentos. Suelen no investigar, nada más persiguen a la oposición, pero no investigan los crímenes. Este lunes, la alcaldesa de Álvaro Obregón entregó su aviso de licencia por 15 días al Congreso de la Ciudad de México con la intención de comenzar sus actos de precampaña para ser candidata del Frente Amplio por México a la jefatura de gobierno. Lía Limón asegura que no es necesario someter a votación del Congreso esta solicitud para ausentarse de sus funciones. Esa licencia no se vota, así es que no me van a detener. ¡No! ¡No está sola! ¡No está sola! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! El martes 31 de octubre, el Congreso de la Ciudad de México puso a consideración del Pleno una primera solicitud de licencia por 30 días. Sin embargo, legisladores de Morena la rechazaron. Luego de ser negada aquella licencia, la alcaldesa informó que inició un juicio por la negativa de los legisladores morenistas en el Congreso. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Se están cumpliendo 13 días que el terrible huracán Otis pegó en Guerrero. Y esta noche una caravana proveniente de Acapulco instaló un campamento frente a Palacio Nacional, dicen que para exigir recursos para la reconstrucción. Hasta el momento en Guerrero son 48 las personas que han fallecido por el paso de Otis. En medio de todo esto, el gobierno federal también ha reconocido que hubo un error al emitir la declaratoria de emergencia para 47 municipios de Guerrero, ya que son solo 2 a los que se les van a dar recursos, los más afectados, Acapulco y Coyuca de Benítez. La mañana de este lunes llegaron a la Ciudad de México más de 20 vehículos, incluidos 2 autobuses de transporte público, procedentes de Acapulco, Guerrero. La caravana en la que viajan personas damnificadas por el impacto del huracán Otis salieron el domingo del puerto para exigir más apoyo de las autoridades. Pretendían llegar al Zócalo capitalino para entregar un pliego petitorio en Palacio Nacional. Sin embargo, al llegar a la avenida Juárez, elementos de tránsito con grúas y patrullas les impidieron llegar. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! El contingente dejó sus vehículos y continuó su camioneta a pie.
Los habitantes de Acapulco advierten que los 61,000 millones de pesos destinados a la reconstrucción son insuficientes, pero no fueron recibidos por algún funcionario. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que esta movilización era oportunismo y politiquería, ya que se había informado que no habría límite de recursos para apoyar a los damnificados. Este fin de semana, el Diario Oficial de la Federación publicó una aclaración ante la declaratoria de desastre natural emitida el jueves. Refiere que debido a la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes, inundación fluvial y pluvial provocados por el huracán Otis, son 2 los municipios declarados zonas de desastre. Se trata de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. El Diario Oficial de la Federación había publicado en primera instancia que eran 47 municipios. Sobre el tema se pronunció el gobierno federal. Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil, pero pues es de seres humanos, ¿no? Rectificar, o sea, cambiar de opinión. Además, se informó que 35 hoteles de Acapulco estarán en funcionamiento para el tianguis turístico a celebrarse en 2024. Tras un diálogo privado entre el gobierno federal y empresarios del sector, se concluyó que el hotel Las Brisas esté al 75% de su capacidad para diciembre. En cuanto a las clases en las escuelas, la Secretaría de Educación de Guerrero confirmó que esta semana continúan suspendidas las actividades escolares y administrativas para todos los niveles educativos en instituciones públicas y privadas en Acapulco y Coyuca de Benítez. En tanto, la gobernadora Evelyn Salgado dio a conocer que, según informes de la Fiscalía, hasta el momento registran 48 personas muertas. Mire, eso de que no hay límite para los recursos para el rescate de Acapulco no es verdad. Hay límites como hay siempre límites. Tanto hay límites que este cambio de 47 municipios a 2 tiene ese objetivo de poner límites. Y tiene ese objetivo de poner límites precisamente para controlar ese gasto. No nos pueden decir que la señora Laura Velázquez, la de Protección Civil, simplemente se equivocó y salió publicado en el Diario Oficial. Para que salga algo publicado en el Diario Oficial tiene que pasar por varias instancias, por ejemplo, por el jurídico de la propia Presidencia de la República. Si no, no sale publicado. No es un error de un funcionario en una declaración a los medios. Es una posición que tomó el gobierno y que ahora la modifica. Yo nunca lo había visto esto, como si los otros 45 municipios no hubieran sufrido daños y solamente 2, Coyuca y Acapulco. En el presupuesto, ya lo vamos a ver ahora, en el presupuesto tampoco se aprobó una partida especial para el rescate y la reconstrucción de Acapulco. Entonces, los límites, eso de que no hay límites para la reconstrucción de Acapulco, sencillamente no es verdad, Viviana. Bueno, y precisamente por lo que dices, Jorge, esta noche la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, esto para el ejercicio fiscal del 2024. Los ojos estaban puestos ahí precisamente para ver qué iba a suceder con los recursos destinados a Acapulco. Mañana reanudarán sesión para la votación. En lo particular, la discusión de esta jornada se centró particularmente en los recursos destinados para Guerrero por el paso de Otis, que todavía no quedan muy claros. Esto es parte de lo que ocurrió el día de hoy, ahí en la Cámara Baja. Este lunes comenzó la discusión sobre el presupuesto de egresos para 2024 en el Pleno de la Cámara de Diputados. Con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, el Pleno aprobó en lo general el proyecto tras casi 7 horas de discusión. La exigencia del bloque opositor era reasignar recursos a un fondo de apoyo a los damnificados por el huracán Otis y la reconstrucción de Guerrero. Según sus cuentas, podrían juntarse hasta 200,000 millones de pesos para Guerrero si se reduce el presupuesto para obras y se ajustan los gastos operativos del gobierno federal. ¿Y ahora cómo le van a responder a la gente de Guerrero? ¿Con qué cara le van a decir barril sin fondo a un fideicomiso que justamente estaba diseñado
para esta situación que hoy estamos viviendo. Pero Morena y sus aliados indicaron que este presupuesto está a favor del pueblo y no de los privilegios. Así que lávense la boca cuando hablen del presidente y usen esos adjetivos que no repetiré, por el hombre de la vida pública de nuestro país que más mexicanas y mexicanos quieren y respaldan. Otros puntos que fueron motivo de debate fueron la cantidad de recursos que se destinarán a educación pública, seguridad, deporte y desarrollo sostenible. Hagamos una tregua en la construcción de las megaobras, no para descarrilarlas, no para que no se hagan, sino tomar únicamente el 30%, que nos podría dar hasta 85,000 millones para el próximo año. Un presupuesto en beneficio de 30 millones de familias mexicanos. La oposición declaró que presentaría la cantidad de reservas necesarias con la finalidad de modificar partes del proyecto avalado. Dentro del presupuesto para 2024, los ramos con mayor incremento son la Sedena, que recibirá 150.4 millones de pesos por una transferencia del Tren Maya que anteriormente estaba a cargo de la Secretaría de Turismo. Para la Secretaría de Energía serían 171 mil millones de pesos hacia Pemex. La Secretaría del Bienestar prevé incrementar su presupuesto por 109.398 millones de pesos debido al programa de pensiones para personas de adultos mayores, mientras que las dependencias que verán reducciones son las de turismo debido a la transferencia de las tareas del Tren Maya a la Sedena, y la Secretaría de Salud, que tendrá un recorte de 55.8%, porque el IMSS Bienestar recibirá 129 mil millones de pesos para el próximo año. La Cámara de Diputados entró en receso y este martes discutirá en lo particular, donde se estima más de 1.800 reservas. Bueno, llama mucho la atención que sobre todo en este momento que se tiene que reactivar el turismo, salud, por supuesto tengan un presupuesto mucho más limitado que por ahí la Secretaría del Bienestar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto tenemos una cita muy puntual mañana aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.